Ok. Pastores que hacen videos hablando mal de otros ministros. Mire, existe algo que se llama la mercadotecnia. El internet para muchos es un negocio, aunque para muchos otros es un sistema de bendición, porque nos informamos, porque crecemos, porque nos preparamos. Pero yo soy alguien, pongamos, alguien que vive de eso, un youtuber, y de pronto yo necesito vender información. Y para yo vender información, yo tengo que generar un video que provoque algo que se le llama tráfico informático. O sea, que la gente lo busque, que la gente lo comparta, que la gente lo quiera. Muchas veces debe de tener morbo, porque la gente compra lo que quiere oír. Es como un niño. ¿Qué consume un niño? Animados. Entonces vamos a fabricar animados para que el niño genere, para que tenga tráfico, para que venda. Entonces muchas veces hay pastores que se ponen a hacer videos de gente conocida para provocar tráfico. Si mi nombre no vende, que venda el nombre de alguien. Pongamos que Graviel, tú quieres vender un producto y estamos hablando del internet. Y cuando pongan Graviel Acosta, quizás no va a tener el mismo nivel de visualizaciones un video tuyo que tiene un video mío. Entonces es diferente donde dice Graviel Acosta hablando con la pastora Lisneide Font, va a generar 3 veces más lo que genera el tuyo, porque en realidad tú estás usando mi nombre para generar tráfico a tu cuenta, para generar ganancias, para generar, tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre en realidad, que es como para, se puede decir views, para generar vistas. Visualizaciones, esa es la palabra. Hoy amanecí pensando en inglés. Y para generar vistas. Entonces, hay muchos pastores que pues prefieren, en vez de predicar el evangelio, ponerse a hablar mal de alguien. Ok, mi mensaje no lo escucha nadie, entonces vamos a poner el nombre de alguien que sí se escuche y vamos a hablar de él. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, te voy a explicar por qué. Porque habían 12 apóstoles y Dios levanta a Pablo. Sabemos que Judas falla y bueno, se ahorca y llaman a otro, pero quedan 12. Y de los 12 viene y se levanta Pablo, el menor de ellos. Pero siendo el menor de ellos, Pablo era el de más alcance. Porque Pablo, Dios mío, era el perito arquitecto de la iglesia, era el que ponía los cimientos de la iglesia. Pablo era usado de una manera impresionante. Imagínate que cuando en 1 Corintios 11 Pablo va a hablar de la Santa Cena, una de las cosas que dice es: yo lo aprendí del Espíritu. O sea, ustedes lo aprendieron viendo a Cristo, pero a mí el Espíritu me lo enseñó. Él no tuvo a Jesús como maestro, su discipulador fue el Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención es que yo no miro en la Biblia. Cuando miro a Pedro hablar de Pablo, decía, Pablo habla cosas difíciles de entender. Entonces él no criticaba lo que Pablo hablaba, simplemente decía, Pablo está en otro nivel. Y eso a mí me sorprende. O sea, Pedro tenía su área, porque Dios mío, los milagros que hacía Pablo no se comparaban con los milagros que hacía Pedro. Pedro, ahí está en la Biblia, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no coalicionaban, no chocaban. Sencillamente Pedro reconocía que Pablo era mejor en la palabra y Pablo reconocía que Pedro tenía una unción para hacer milagros, pero no coalicionaban, o sea, no chocaban, sino que sencillamente podían trabajar cada uno en su área en armonía. Entonces de pronto hoy se ha vuelto la iglesia, el internet ha convertido que muchos conviertan esto en un mercado. ¿Quién está viendo? ¿Quién está creciendo? Vamos a cogerle y vamos a buscar sus pies de barro para sacarlos en público. Entonces mi pregunta es, ¿tú estás vendiendo? Sí, tú estás generando views, tú estás generando visualizaciones, tú estás creciendo porque estás usando el nombre de alguien, digamos que saludando con sombrero ajeno. Pero ¿hasta qué punto lo que haces edifica? ¿Hasta qué punto lo que haces está bendiciendo al pueblo de Dios? ¿Hasta qué punto gente que está edificando, tú puedes cogerla en tu boca para hablar mal de ellos simplemente porque no comparte tu criterio 100%? Es imposible que todos los pastores tengamos la misma visión.
Es imposible que todos los pastores tengamos la misma doctrina. Es imposible que todos los pastores tengamos el mismo don, porque si no, imagínense de qué manera, si todos tenemos el mismo don, ¿cómo vamos a edificar la iglesia si cada uno es miembro de un mismo cuerpo y cada uno es usado para algo diferente? Entonces, ¿qué creo? Que estamos convirtiendo el evangelio en un hazmerreír. Te voy a explicar por qué. Nunca he oído al director de las Fuerzas Armadas, al jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hablando mal de su ejército. Él habla bien de su ejército. Y estoy seguro que tiene problemas con los capitanes, con todos los que hay. Tiene problemas porque así funciona un ejército. Es necesario que entre nosotros hayan disensiones, pero no que las hagamos públicas, porque ¿cómo edifica un nuevo creyente que hay un pastor hablando mal de otro? Sencillamente porque ese otro tiene un don que tú no tienes. Entonces, ¿qué creo de los pastores que hacen video hablando mal de otro? Yo creo que es algo bien triste que está pasando en el cuerpo de Cristo. Creo que es algo muy bajo. Creo que deberíamos de respetar el criterio de cada persona. Creo que yo puedo tener una opinión detrás de cámaras. Yo puedo tener una opinión detrás de cámaras sobre un ministro y decir, bueno, no comparto tal enseñanza o no comparto tal doctrina, pero me beneficio de lo que él predica porque es fuerte quizás en un área en la que yo no soy fuerte. O es fuerte o tiene algo que yo no tengo y a mí me bendice. Entre sacar lo precioso de lo vil, dice la Biblia así: entre sacar es lo precioso de lo vil, se lo vil. Si vamos a matar a los hombres por los errores que tienen, sencillamente no existirían cristianos. Pero si vamos a sacar las virtudes entre los cristianos, entonces vamos a hacer un ejército fuerte. Un ejército desunido no prospera. La Biblia dice, el enemigo dice, dividamos y venceremos. El enemigo. Vamos a dividir a la iglesia y vamos a vencer. Si la iglesia de hoy está dividida, todos profesamos a Cristo, pero todos manejamos la Biblia diferente, las interpretaciones diferentes, las doctrinas diferentes y todo diferente. ¿Qué creo? Creo que es momento de que la iglesia de Cristo se una, y se una no en base a nuestras diferencias, sino en base a Cristo, que es el cimiento, que es lo que nos une. Cuando lo hagamos, vamos a triunfar más. Cuéntame, Gaby, ¿qué más tenemos? Amén. Por ahí? Continuamos en el YouTube. Dice